romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico, literario y filosófico que se desarrolló principalmente entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Transformó de manera radical la sensibilidad europea, proponiendo una visión del ser humano centrada en la imaginación, la subjetividad, el sentimiento, la libertad creadora y la ruptura con el racionalismo de la Ilustración y las normas rígidas del clasicismo. El término romanticismo proviene de la palabra romance, relatos medievales, historias llenas de fantasía, aventuras, caballeros, heroísmo y elementos maravillosos. A partir del siglo XVIII, romántico comenzó a emplearse para describir aquello que despertaba sentimientos intensos, donde estaban presentes lo sublime, lo misterioso, lo pintoresco o lo relacionado con las pasiones humanas más profundas. El romanticismo surge en un momento de transformación radical de Europa determinado por varios procesos clave, entre ellos la Ilustración, que había impuesto la supremacía de la razón y la idea de un orden universal y objetivo, científico y tecnológico. Los románticos reaccionaron contra este racionalismo extremo, reivindicando el valor del sentimiento, de la imaginación, de lo individual y lo irracional. La crisis del antiguo régimen, el ascenso de nuevas libertades y el desorden social generado tras la Revolución Francesa de 1789 alimentaron una sensación de inestabilidad histórica. Los románticos defendieron la libertad, el espíritu nacionalista y en algunos casos el individualismo extremo. Asimismo, la Revolución Industrial, que fue un proceso de transformación económica, tecnológica y social que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, trajo el paso de una producción manual y artesanal a una producción mecanizada, gracias a inventos como la máquina de vapor, los telares mecánicos y los nuevos métodos de fabricación. El consiguiente crecimiento de las ciudades, la mecanización y la transformación del trabajo generaron tensiones sociales. Los románticos a menudo reaccionaron rechazando la industrialización y exaltando la naturaleza, lo rural y el pasado preindustrial. Es difícil encontrar características generales del romanticismo, ya que fue un movimiento amplio, con tendencias más tradicionalistas y otras más progresistas. Y hasta podríamos señalar como uno de sus principios el de asumir la contradicción y la disonancia. Sin embargo, en un ejercicio delimitatorio podemos señalar las siguientes características que son comunes a la gran mayoría de las manifestaciones románticas. La subjetividad y la sentimentalidad, es decir, la primacía de los sentimientos, las pasiones y la intuición. El encumbramiento de la imaginación como facultad superior del ser humano. Una revalorización de lo irracional, lo onírico, lo fantástico y lo espiritual. El individualismo. Y en el terreno del arte, entender que el artista es un genio, creador y una figura excepcional. La libertad, en este caso también la libertad artística entendida como rechazo de normas clásicas y academicistas. El nacionalismo, con una recuperación de mitos, leyendas, folclore e historias de cada nación. La exaltación de la naturaleza, vista como refugio, fuerza viva y espiritual. También una profesión de culto a lo sublime, entendida como una categoría estética que describe una experiencia intensa en la que el ser humano percibe algo tan grandioso, desbordante o infinito que supera su capacidad de comprensión y genera una mezcla de temor, asombro y elevación espiritual. Hay un gusto también por lo exótico y lo misterioso, por la noche, el sueño, la muerte, el oriente, el pasado, la Edad Media y lo sobrenatural. La melancolía y el conflicto interior son constantes en los héroes románticos, personajes atormentados, solitarios y confrontados con el destino, cuya lucha muchas veces tiene finales trágicos. Hay un espíritu de rebelión, un rechazo social, político y moral frente a los sistemas opresivos. Ahora hablemos de la literatura en el romanticismo, que fue una de las expresiones más fuertes y definitorias del movimiento. Se considera que tiene origen en Inglaterra, con poetas elegíacos como James Thomson, Edward Young y Thomas Gray, y escritores costumbristas entre los que están Samuel Richardson y Henry Fielding. Sus características son la primacía del yo. La subjetividad domina la obra,
el autor expresa directamente sus emociones, angustias, dudas, deseos o conflictos existenciales. Segunda característica, la exaltación de la libertad, tanto en la forma como en el contenido, con un rechazo de las reglas rígidas, con una libertad métrica y formal, y la mezcla de géneros. Tercera característica, los temas frecuentes son el amor apasionado e imposible, a menudo trágico, la muerte, el sufrimiento y el destino adverso, la naturaleza como espejo del alma o símbolo de lo sublime, el héroe romántico, que es rebelde, melancólico, incomprendido y a veces autodestructivo. También nace el género del terror en el romanticismo. Otro género muy utilizado es el de lo fantástico. En muchas obras hay un fuerte nacionalismo con rescate de leyendas, tradiciones, historia y folclore de cada país. Y también un exotismo. Muchas veces las historias están ambientadas en el pasado, sobre todo medieval, o en culturas lejanas y sobre todo orientales. Por último, hay una búsqueda consciente de originalidad y autenticidad que es muy moderna. El escritor como genio creador se valora por su capacidad de expresar algo único e irrepetible. Entre las obras más representativas de la literatura romántica tenemos Las desventuras del joven Werther de Goethe, Los bandidos de Schiller, Los himnos a la noche de Novalis, El hombre de arena de Hoffmann, las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, El Hiperión de John Keats, el Ozymandias de Percy Shelley, el Don Juan de Lord Byron, Frankenstein de Mary Shelley, El Cuervo de Edgar Allan Poe, Meditaciones poéticas de Alphonse de Lamartine, Los Miserables de Victor Hugo, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y Los cantos de Giacomo Leopardi. En cuanto a la arquitectura del romanticismo, este estilo no constituye estrictamente algo unitario. Más bien es un movimiento ecléctico que recupera formas del pasado y las mezcla con necesidades modernas. Entre sus características principales encontramos el historicismo, con un renacimiento de estilos anteriores, por ejemplo, el neogótico, el neorrománico, el neomudéjar, en España en concreto, y un neoclasicismo tardío con elementos emocionales. Otra característica es el interés por lo pintoresco, con edificios integrados en la naturaleza, con apariencia de castillo, ruina o monasterio. También hay un uso de la arquitectura para fomentar la identidad nacional. Y por último, espacios que evocan emoción, como el misterio, la espiritualidad o la nostalgia. Aquí tenemos uno de los ejemplos paradigmáticos del estilo romántico, el Palacio de Westminster en Londres con un estilo neogótico. Otro también muy importante, el castillo de Neuschwanstein en Alemania, de estilo neorrománico y neogótico. Es una idealización medieval. Y por último, otro ejemplo es la ópera de Garnier en París, con un estilo neobarroco y con un eclecticismo decorativo y monumental. En cuanto a la escultura del romanticismo, no hay un programa escultórico romántico como lo tuvo el neoclasicismo. Los escultores románticos poseen una formación teórica neoclásica y en sus obras expresan una grande carga emocional, la búsqueda de dinamismo y la representación intensa de pasiones humanas. Las características que podemos encontrar en la escultura romántica son la expresividad exagerada, con gestos dramáticos o posturas heroicas, por ejemplo. También la expresión de movimiento y tensión en las figuras. Y sus temas predilectos son héroes patrióticos o personajes históricos o literarios, así como alegorías de libertad, sufrimiento y lucha.
Asimismo, hay un interés por lo realista, pero siempre enfatizando el dramatismo. Entre los escultores destacados encontramos a François Rude, de quien tenemos aquí una obra paradigmática, la Marsellesa, que se encuentra en el Arco del Triunfo en París. También el francés David Angers, cuyo Cardiotafio de Jacques-Nicolas Gaubert, ubicado en el cementerio de Père Lachaise en Francia, París, Francia, es también muy representativo del estilo romántico. O el italiano Giovanni Dupré, de quien aquí vemos en pantalla una obra de nombre Caíno, con algunas de esas características de las que hablábamos, ¿no? Sobre todo el dramatismo y la búsqueda de expresividad a través de la escultura. En música, el romanticismo alcanzó una de sus expresiones más intensas. El compositor se convirtió en un individuo creador, guiado por la emoción y la libertad temática. Sus características son la expresión profunda de estados anímicos, la expansión de la orquesta y de nuevas exploraciones tímbricas, la aparición del poema sinfónico donde la música narra ideas o paisajes. Hay melodías amplias, sentimentales y nostálgicas. De igual forma, hay un interés en lo folclórico y nacional. Y también la música en el romanticismo se caracteriza por el virtuosismo instrumental. Entre los compositores representativos tenemos a Frédéric Chopin, a Franz Liszt, a Ludwig van Beethoven, a Robert Schumann, a Tchaikovsky, a Brahms, a Berlioz, entre otros. Aquí en pantalla también algunas de las obras más representativas del romanticismo en música. Por último, la danza en el romanticismo. El romanticismo dio origen a una de las etapas más influyentes en la historia del ballet. Sus características son el predominio del ballet romántico, las temáticas sobrenaturales, místicas o idealizadas, la idealización de lo femenino, teniendo a la bailarina como figura central, la introducción del baile en puntas, enfatizando la ligereza, y el uso de escenografías evocadoras, por ejemplo, con bosques, ruinas o paisajes nocturnos. Entre los ballets emblemáticos encontramos a Giselle de 1841 y la Sílfide de 1832, que es una de las primeras obras en puntas. Por su atención, gracias.